un monstruo debajo de la cama. Willy está seguro que debajo de su cama hay un monstruo. Todavía no lo ha visto, pero él sabe que está ahí. Una noche subirá a mi cama y me robará el oso de peluche, piensa Willy. Y Willy, muerto de miedo, se tapa la cabeza con la colcha. De repente se oye un ruido. ¡Mamá! ¿Qué pasa, Willy? ¿Has tenido una pesadilla?, pregunta mamá mientras abre la puerta de golpe. Shh, shh. Creo que debajo de mi cama hay un monstruo. Mamá se echa a reír. Bueno. Vamos a ver, escuchar ese monstruo, le dice mientras acaricia el cabello de Willy. Brum, brum. Eso es un coche que pasa por la calle. Ya lo sé. No soy tonto. Es el viento que mueve la persiana, le explica mamá. Bah, eso lo sabe cualquiera. Mamá no oye ningún ruido más, y Willy tampoco. ¿Y esas sombras en la pared?, le pregunta. Son las del árbol que crece junto a la ventana, le responde mamá sonriendo. Ay, eso me imaginaba. Nada. Mamá se tumba en la cama junto a Willy. ¡Mua! Le da un beso en la punta de la nariz. Ahora duérmete bien tranquilo, cariño. Dormiré como una marmota, le promete Willy. El niño piensa un momento y cuando mamá está a punto de irse, la agarra por el brazo y ella no se puede marchar. Por favor, porfi, mira debajo de la cama, solo para estar seguros del todo. Mamá coge una linterna, aparta una caja llena de piezas de construcción y se mete debajo de la cama. ¡Caramba! ¡Qué valiente es mamá!, piensa Willy. El monstruo podría darle un mordisco a la nariz. Willy, ¿cuánta porquería tienes aquí debajo? Mañana lo ordenaré. ¿Qué hace aquí este envase de yogur vacío? ¿Y mi sombrero? Las dos cosas salen volando debajo de la cama. Le siguieron unos pantalones de Willy, una flauta, jorobas el dromedario, gruñidos el cerdo de peluche. Y después, de repente, mamá ve unos ojos relucientes. ¡Ah! Mamá suelta la linterna rápidamente, sale debajo de la cama de un brinco, agarra a Willy, sale corriendo del cuarto y ¡pum! ¡Plas! ¡Pum! ¡Pum! ¡Plas! ¡Pum! Cierra la puerta y apila muebles y trastos delante de la puerta para que el monstruo no pueda salir del cuarto. Mamá, es un monstruo muy peligroso, ¿verdad? ¿Verdad? Dime, ¿tiene 5 o 7 cabezas? ¿Tiene pelo en las orejas? ¿Le huele el aliento? La mamá de Willy tiembla de miedo y está muy pálida. Debajo de tu cama, dice. Debajo de tu cama hay un ratón. ¿Cómo? ¿Un ratón? Solo un ratón pequeño y esmirriado. Bueno, ¿puedo acariciarle? ¿Qué? Ni hablar. Los ratones son peligrosos. Será mejor que esta noche duermas en mi cama. Willy mira de reojo a su mamá. Pero no protesta, porque mamá nunca le deja dormir en su cama. Mañana cazaré al ratón. Y así mamá no tendrá miedo de nada, piensa Willy.
Y colorín colorado, el cuento de este ratón se ha acabado.